En este video vamos a discutir sobre la persona de Dios, cómo el mundo lo define, cómo la Biblia lo define y veremos también algunas evidencias de su existencia. Un saludo amigas y amigos, mi nombre es Francisco y mi deseo es ayudaros a comprender al mundo a través de lentes bíblicos. Este video será parte de una serie de videos cortos que te ayudarán a tener una idea más completa de lo que la Biblia dice sobre el mundo, el hombre, sobre Dios y sobre el futuro. El hombre siempre ha tenido la necesidad de conectarse, por así decirlo, con un poder mayor y trascendente que dirige todas las cosas y ante el cual se siente responsable. Muchos ateos han usado el argumento de que el hombre necesitaba de Dios en el pasado porque no era capaz de explicar los fenómenos que ocurrían a su alrededor, como por ejemplo los truenos, los relámpagos, la lluvia, terremotos, volcanes, eclipses y la regularidad de las estaciones. Y una figura divina podría ser una explicación plausible para todas esas cosas que no era capaz de entender. Ahora que tenemos a la ciencia, según su argumento, no necesitamos de ninguna divinidad, porque podemos aclarar el origen de los fenómenos a través de la ciencia. Por ejemplo, sabemos que la lluvia existe porque existe el ciclo hidrológico, que nos dice que el agua se evapora y de los mares y forman las nubes. Luego estas se desplazan movidas por el viento o por los vientos, y cuando la presión atmosférica, la temperatura y la temperatura son adecuadas, produce una condensación que eventualmente resultará pues, en la precipitación. Y así continúa con con la infiltración, circulación subterránea, solidificación a bajas temperaturas y finalmente fluye a las grandes masas de agua donde se inicia el ciclo nuevamente. Pero este argumento es válido. ¿Es realmente cierto que la ciencia y Dios no pueden existir simultáneamente? La ciencia ciertamente nos ayuda a describir los fenómenos que nos rodean de una manera adecuada, con cierta exactitud, pero ¿es ella capaz de reemplazar a Dios como creador omnipotente de todas las cosas que nos rodean? Una cosa es describir los fenómenos y otra cosa completamente diferente es aclarar de dónde vienen esos fenómenos, cómo fueron creados, quién determinó las leyes que rigen estos fenómenos. Los agnósticos dicen no estar seguros de la existencia de Dios. Afirman que no es posible demostrar su existencia y que no se opondrían en principio a creer en Dios si alguien les mostrara una evidencia irrefutable. Son aquellos que a menudo afirman que para poder creer tendrían que ver una manifestación sobrenatural e irrefutable de Dios. Que si Él se les apareciera en persona y hablara directamente con ellos, o que hiciera abrir los cielos y hablara directamente con ellos, les creerían. Pero me hace recordar a todas aquellas personas que vieron a los milagros, ¿verdad? De Jesús de Nazaret, haciendo ver a los ciegos, devolviéndole el oído a los sordos y resucitando a los muertos, y aún así no creyeron. Esto nos indica que aquel que no quiere creer no lo hará ni siquiera presenciando portentos milagrosos, ni siquiera si el milagro involucra su propia sanación de alguna enfermedad gravosa. Existen también los panteístas, por ejemplo, que creen que todo es Dios, que el universo, la naturaleza, todo lo que nos rodea, nosotros incluido, es una manifestación de Dios. Hoy en día existen numerosos grupos pseudo-religiosos que consideran que la Tierra, por ejemplo, es un ente divino ante el cual debemos arrepentirnos por haber pecado contra ella, y que muchas de las catástrofes naturales que están ocurriendo ahora son un castigo para nosotros por haber subvertido el orden divino de las cosas. El politeísmo es también prevalente en religiones como, por ejemplo, el hinduismo y el mormonismo. El movimiento de la nueva era, por ejemplo, pregona que todos tenemos la divinidad en nosotros, que pronto se llevará a cabo una evolución espiritual que nos catapultará hacia un nivel elevado del ser. Ahora te hago una pregunta. ¿Quién o qué es Dios para ti y cómo tú lo defines? Escríbelo en los comentarios para que podamos discutir eso después. Pero ¿cómo define la Biblia a Dios? En Isaías 46:9 dice, acuérdate de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios, no hay otro, yo soy Dios, no hay ninguno como yo.
En Isaías 57, versículo 15 dice, el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. También declara ser el Dios divino en el Salmo 42.2, Salmo 84.2, Salmo 6, Daniel 6.20, Timoteo 4.10, Hebreos 9.14, Salmo 145.3 dice que su grandeza es inescrutable, su grandeza es tal que en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, según dice en Hechos 17.28. Con frecuencia leemos la pregunta, oh Dios, ¿quién es como tú? Leemos en los Salmos 71.19, Salmo 89.8 y 113.5. La Biblia no trata de demostrar que Dios existe, porque asume que el hombre es capaz de reconocer su existencia a través de las cosas creadas. Su existencia está imbuida en su conciencia y está entretejida en su propia existencia. Antes de examinar en detalle lo que la Biblia dice sobre la existencia de Dios, vamos a enumerar algunos de los argumentos extra bíblicos que podrían sernos útil, no solamente para fortalecernos en la fe a nosotros mismos, sino también para soportar nuestros argumentos y conversaciones con no creyentes que quizás puedan al final permitirles recibir el Evangelio posteriormente. Hablemos entonces del argumento cosmológico. De manera simple podríamos explicarlo de la siguiente forma. Todo cambio en el mundo es producido por una causa y a la vez esa causa ha sido inducida por otra causa. Y así podríamos hacer un análisis de esa cadena causativa hasta llegar a la primera causa. Podríamos asumir que no es posible que la cadena causativa continúe hasta el infinito, ya que carecería de todo sentido. Entonces esa causa primera, que es la que ha iniciado toda esa cadena de causas, por así decirlo, sería Dios. Una variación del argumento cosmológico podría ser la siguiente. Ha sido demostrado científicamente que el universo tuvo un inicio. Esto ha sido confirmado por las observaciones, por ejemplo, hechas por Hubble en el año de 1924 desde el observatorio de Mount Wilson en California, que usando un telescopio de reflexión de 100 pulgadas, no solamente fue capaz de determinar lo que en aquel entonces se conocía como una nébula o como la nébula de Andrómeda, era en realidad una galaxia similar a la nuestra, sino que además se alejaba de nosotros. Esto lo pudo determinar midiendo el corrimiento al rojo de la luz que proviene de ella. Posteriormente se pudo determinar que no solo Andrómeda se aleja de nosotros, sino todas las galaxias que han podido ser observadas se alejan también de nosotros. Esto es una evidencia de que el universo tuvo un inicio, un punto, vamos a decirlo así, una singularidad y no pudo haber existido eternamente como se creía en aquel entonces. Si el universo tuvo un principio, entonces tiene que haber tenido una causa. Y la causa tiene que estar más allá del tiempo y del espacio. Además, tiene que ser omnipotente y personal, ya que en un momento de la eternidad tomó la decisión de iniciarlo, de dar comienzo, ¿verdad?, al tiempo, al espacio y toda la materia con ellos. El argumento ontológico, por otro lado, intenta demostrar que si la existencia de Dios es en lo absoluto posible, entonces debe existir. Si este argumento es sólido, los ateos se ponen en una situación difícil porque tienen que no solamente negar la existencia de Dios, sino que tienen que demostrar que es imposible que Dios exista. El Dr. William Lane Craig lo describe de la siguiente manera, y cito: Dios es por definición el ser más grande que se pueda concebir. Ahora, ¿cómo sería este ser concebible? Pues bien, sería omnipotente, sería omnisciente, sería absolutamente bueno y sería necesario en su existencia, por lo que sigue que sería necesario en todos los mundos posibles. Si la existencia de este ser en lo absoluto es posible, entonces sigue que este ser debe existir en algún mundo posible. Pero fíjese que si un ser de esta naturaleza existe en siquiera un mundo posible, entonces existe en todos los mundos posibles. Porque eso es parte de lo que significa ser el ser más grande que se pueda concebir. Pero si existe en todos los mundos posibles, entonces existe en este mundo donde vivimos. Por lo tanto, Dios existe.
Ahora veamos el argumento teleológico. El argumento teleológico se basa en la apariencia de diseño y propósito que vemos en el mundo que nos rodea. La palabra teleología se deriva de la palabra griega telos, que significa propósito u objetivo. Para explicarlo de una manera simple, si al caminar por la playa encontramos, por ejemplo, la frase escrita en la arena, que por ejemplo, tenga cuidado con los tiburones tenga cuidado con los tiburones, ¿verdad? Escrito en la arena. No podríamos afirmar, usando sentido común, ¿verdad? Y la razón que esa frase apareció de manera aleatoria por la acción del viento, por ejemplo, y del mar. O que haya sido, por ejemplo, causada por cangrejos que salieron de la arena y comenzaron a danzar aleatoriamente y crearon, pues, de esa manera esa frase, advirtiéndonos sobre los voraces escualos. Ese argumento es presentado de diversas formas, entre las que encontramos, por ejemplo, la teoría del diseño inteligente. El principal proponente de esta teoría es el doctor Stephen Meyer, autor del libro La duda de Darwin, entre otros, ¿verdad? Y el doctor Michael J. Behe, autor del libro El borde de la evolución. El doctor Behe usa el ejemplo de las máquinas moleculares y específicamente del flagelo que puede observarse en organismos unicelulares. Él introduce en este libro el concepto de complejidad irreducible, demostrando la imposibilidad de la teoría de la evolución gradual y mostrando la evidencia de un diseño y un propósito en el flagelo. La ingeniosidad de este dispositivo es asombrosa. Tiene un motor con un rotor, tal como los motores eléctricos que conocemos nosotros, ¿verdad? Con rodamientos y con la habilidad de girar en ambos sentidos, ¿verdad? Para avanzar o para retroceder. El sistema que el motor usa para hacer girar el rotor es mediante el control del pH del fluido que existe entre el rotor y el estator. Un pH ácido hace el motor girar en un sentido, mientras que un pH básico lo hace girar en el sentido opuesto. Tratar de reconstruir el camino evolutivo del flagelo es una tarea que presenta retos que, en mi opinión, son insalvables. Según la teoría de la evolución, los organismos crecen en complejidad con el tiempo, mediante mutaciones y selección natural. Si retiramos uno de estos elementos para tratar de reconstruir, por así decirlo, una de esas etapas intermedias que ocurren en esta evolución, veremos que el flagelo no podría funcionar en lo absoluto. Y por lo tanto, la célula no podría sobrevivir, no puede desplazarse y por ende sobrevivir. La delicada complejidad de esta máquina molecular muestra en realidad un diseño sofisticado en extremo que nos da de inmediato la idea de un diseñador, ya que cada parte del ensamblaje funciona exactamente con un propósito, en conjunto con las otras partes para proveer una función crucial para la célula. Otro argumento teleológico que se puede utilizar es el ajuste fino de los parámetros del universo, el cual es uno de los argumentos más difíciles de justificar para los que niegan la existencia de Dios. Los ateos y los agnósticos afirman que el universo solo da la apariencia de diseño, pero que todo se ha dado por pura casualidad y por eventos que son todos aleatorios. Sin embargo, una forma de rebatirlos de una manera determinante es mostrándoles la extremadamente reducida probabilidad estadística de que toda esa serie de casualidades ocurran simultáneamente, porque en efecto es necesario que ocurran todas simultáneamente para que el universo pueda existir en su forma actual, permitiendo la existencia de vida inteligente. Esto fue propuesto en Polonia en el año de 1973 por Brandon Carter, en una serie de simposios de 2 semanas organizados para
el aniversario, para celebrar el aniversario de 500 de Copérnico, y se le conoce como el principio antrópico. El físico australiano tuvo la audacia de proclamar que después de todo, el hombre sí tiene un sitio especial en el universo. Una afirmación completamente opuesta a la teoría de Copérnico, que hasta ahora es aceptada universalmente. Ahora, si te gusta la física, toma nota de lo siguiente. Luego te va a gustar. Para que pueda existir un universo antrópico como el que tenemos, con bajo nivel de entropía, según establece la ley de la segunda, la segunda ley de la termodinámica y según la teoría de Roger Penrose, la relación entre el número total de volúmenes fase-espacio de universos posibles y el volumen fase-espacio del universo antrópico como el que tenemos donde vivimos, ¿verdad? Es 1 en 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Eso significa o indica pues la exactitud del creador en el fase-espacio para lograr un universo de baja entropía que permita la vida humana. Una variación en las constantes cosmológicas de 10 elevado a la menos 40 resultaría en un universo no antrópico, es decir, la vida no podría existir en un absoluto. Tal variación resultaría en una monumental y catastrófica explosión o colapso. Todo explotaría o se reduciría a una masa central, ¿verdad? Y la materia no se podría conglomerar como lo vemos hoy en día para formar estructuras complejas y por lo tanto la vida. ¿Cuál es la visión bíblica de Dios? Hay un solo Dios. El judaísmo y el islam coinciden con el cristianismo en la afirmación de que Dios es uno. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento declaran la unidad de Dios. En Deuteronomio 6.4, Isaías 45.5 y 1 Timoteo 2.5. Los hombres de la antigüedad y aún hoy en día hablan de dioses. Léase 1 Corintios 8, versículos 5 al 6. Pero también son referidos por la Biblia en un sentido inferior y escritos con minúscula, porque carecen de poder y autoridad, como veamos en Éxodo 7.1 o el Salmo 82, versículo 6. Dios existe en tres personas. La Biblia nos indica que Dios, siendo una unidad, se revela en tres distintas personas, con tres distintas personalidades. La palabra en hebreo, utilizada en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, es Elohim, que es una forma plural de Eloah, que significa Dios. Esta palabra aparece 2605 veces a lo largo del Antiguo Testamento. El conocido versículo recitado por los judíos en el mundo cerca del Muro de los Lamentos, de Deuteronomio 6.4, llamado comúnmente el Shema, utiliza la palabra Elohim para afirmar que Dios es uno. Eso es Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. El hebreo Shema es el imperativo de oír, o sea, oye. Por otro lado, Dios se refiere a sí mismo como nosotros, o vamos, o nos. En Génesis 1.26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Génesis 3.22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como nosotros, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma, y viva para siempre. También se hace, por ejemplo, una distinción entre Dios y Dios en el Salmo 45, versículos 5 y 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 1, versículo 8, dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Salmo 116, 1, Jehová dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Comparen con Mateo 22, 42, 45, donde nuestro Señor Jesucristo
hace preguntas a los fariseos sobre este salmo, dándoles indicios sobre la deidad del Mesías. El Antiguo Testamento nos da una revelación más detallada sobre las tres personas de Dios, afirmándonos al mismo tiempo que Dios es uno. El Padre es Dios, nos dice en 2 de Pedro 1:17 y 1 de Tesalonicenses 1:1. El Espíritu es Dios, lo vemos en Hechos 5, 3 y 4 y 2 de Corintios 3, versículo 17. El Hijo es Dios, 1 de Juan 5, versículo 20, Tito 2:13, Juan 1:1, Juan 20:26 al 28, Romanos 9:5, Colosenses 2:8 y 9, 1 de Timoteo 3:16, Hebreo 1:8, Apocalipsis 1:8, versículos 17 y 18. Los atributos divinos se le atribuye a cada uno de ellos, así como las cualidades de razón y emoción y además voluntad. Siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo distintos entre sí, están unidos por una asociación divina. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y Judas 20:21. Sus nombres están unidos en la fórmula bautismal, por ejemplo, como lo vemos en Mateo 28, versículo 19. Y la bendición apostólica en 2 de Corintios 13, versículo 14. También se le puede identificar durante el bautismo de Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 3, 16 y 17. Y en las oraciones del Señor a Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 16 al 20, Juan 15, 26, Juan 16, 7 al 16, así como la unidad divina en Juan 4, 9 y Juan 17, 22. La existencia de Dios en tres personas se le conoce como Trinidad o como Dios Trino. Es importante destacar que no se trata de tres manifestaciones diferentes de la misma persona, ni un Dios con tres diferentes personalidades. Es un misterio que no está completamente revelado en la Biblia y como tal es difícil tratar de establecer una similitud con algo que nosotros conocemos, ¿verdad? Algunos tratan de aclarar, por ejemplo, la Trinidad diciendo que es como el agua, que siendo agua misma la sustancia, se manifiesta en tres diversos estados: sólido, líquido y gaseoso. Eso se llama modalismo y es un error de interpretación. Por lo que mejor sería no formarnos ideas que nos puedan inculcar un concepto erróneo de la persona de Dios. Aceptemos que no seremos capaces de comprender este misterio en su totalidad mientras estemos, vamos a decir, en este cuerpo y en esta realidad. Otro aspecto de Dios es el hecho de que Él es espíritu, como dice Juan 4:24. Dios no está limitado por las dimensiones del tiempo y del espacio, y es capaz de manifestarse como un hombre, como una voz, como un terremoto, el viento o un trueno. Él es espíritu y como tal puede manifestarse en diversas formas. Dios tiene personalidad. Dios no es una fuerza activa ni un poder o principio. En la Biblia se le atribuyen características personales como conocimiento, por ejemplo, en 1 de Juan 3:20, y sensibilidad de emoción, como lo vemos en Génesis 6:6, y voluntad y capacidad de tomar decisiones, como lo vemos, por ejemplo, en Santiago 1, versículo 18. Dios puede sentir ira y amor, puede recordar y también puede olvidar. Decreta y anuncia lo que acontecerá en el futuro. Tampoco es una máquina que funciona automáticamente, ni el Dios de Spinoza, que supuestamente creó al mundo como un relojero, le dio cuerda y lo deja funcionar por sí solo. Dios está activo continuamente, participando en todos los acontecimientos del mundo, mostrando interés por todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos. Dios es absolutamente bueno. De hecho, el nombre de Dios en inglés, God, se deriva de la palabra good. Bueno, por lo que es una palabra acertada. También se le llama el Señor Todopoderoso, el Creador, el Altísimo, el Redentor, el Salvador y muchos otros. El nombre de Jehová es una derivación del nombre en hebreo dado a Dios, Yahweh. En el hebreo Yod Hei Vav Hei, el tetragramatón, que es el nombre de Dios impronunciable para los judíos.
El nombre implica una forma del verbo ser. Por eso también se le llama a Dios el gran yo soy. Es importante conocer a Dios, al Dios de la Biblia, quien nos ha dado la orden de conocer a su Hijo Jesucristo, quien es el único camino hacia Dios, como lo leemos en Juan 14, versículo 6. ¿Conoces al Hijo de Dios? Si te gustó el video, te pido que le des like. Estaré publicando o tratando de publicar un video cada semana, así que te recomiendo que te suscribas y toques la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Un abrazo y bueno, bendiciones en el Señor Jesucristo.